Muy buen día. Estamos aquí otra vez explicando la segunda parte del análisis sistema de información. En esta parte voy a explicar, son las técnicas de recopilación de datos. Mi nombre es Amador Calla. Comencemos. La técnica de recopilación de datos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizados por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos, entre otros. Todos estos instrumentos se aplicarían en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil en la investigación común. Hay 5 técnicas de recolección de datos primordiales. Esta alguna vez lo habremos escuchado ya sea en bachillerato o en parte de la universidad. Igual lo van a escuchar en metodología de la investigación. Pero vamos a ahondar brevemente en estas técnicas de recolección de datos, que es la entrevista, la encuesta, la observación, el diccionario de datos y los diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo lo vamos a ver no voy a ahondar mucho en el diagrama de flujo, lo voy a profundizar más en la próxima unidad, que vamos a hablar de diagramas de flujo, en casualidad 2. Vamos a empezar primero con las entrevistas. Las entrevistas. Es una de las herramientas más importantes para recabar información dentro del campo de la investigación. ¿A qué hace referencia? Como vemos aquí en la fotografía, hace la interlocución entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Estamos claros? Él hace las preguntas, ella contesta. Es una conversación dirigida con un propósito específico y que se usa en un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger información y la otra se nos presenta como fuentes de estas informaciones. La entrevista se deja en claro que no es un cuestionario. Vamos a ver más adelante que lo que es un cuestionario, que difiere de la entrevista. Las entrevistas se hacen preguntas abiertas, es más que todo como una especie de charla entre el entrevistado y el entrevistador, sino que se debe ver como una plática directa. También se realiza una selección de quienes me podrían dar una información más veraz y precisa de acuerdo al conocimiento que tenga. En pocas palabras, si vamos a realizar un sistema de información, lo más idóneo es entrevistar a las personas que trabajan directamente en la organización o en el proceso que queremos automatizar. Una entrevista es un diálogo en la que la persona, el entrevistador, generalmente un periodista o hace de periodista, hace una serie de preguntas, un guión, eso se le llama un guión de preguntas, a otra persona, que es el entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Para la preparación de la entrevista se tiene que tomar lo siguiente, determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. Miren bien, en esta parte, el, el entrevistador tiene que llevar, antes de hacer la entrevista, armar el guión de las preguntas. Después que se tiene el guión de las preguntas, tiene que ver cuáles serían sus informantes clave o sus futuros entrevistadores, eh, sus futuros entrevistados. Eh, Después que se prepara todo el escenario donde se va a realizar la entrevista, se prepara las preguntas que se va a plantear. Bueno, aquí estamos ya hablando del guión de las preguntas de organización. Fijar el límite de tiempo. Obviamente no vamos a durar 5 horas haciendo la entrevista. Realmente las entrevistas tienen que ser relativamente cortas o en un tiempo determinado. Media hora, 1 hora, a lo mucho. Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con mayor comodidad, donde el entrevistado no se sienta aludido, ni amenazado, ni, ni asustado. Hacer la cita con la debida anticipación, es decir, la planeación de la cita con el entrevistado. Es decir, para no llegar al sitio, me pueden dar una entrevista, le pueden dar la entrevista. Entonces, para evitar eso, es mejor a llamar, especificar
quién va a ser el entrevistado y planificar con esa persona el día que se puede hacer la entrevista para no eh, romper la rutina de esa persona que me imagino que está trabajando. La observación, que es otro método de recolección de datos, es una técnica útil para el analista de proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando se efectúa su trabajo. Es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista participa activamente, actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Hay varios tipos de observación. El analista puede observar de tres maneras básicas. Puede observar a las personas sin decirle nada, solamente va a observar qué procesos realiza en la organización. El analista puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando de la persona observada enteramente consciente de la observación. Aquí es inconsciente, aquí ya la persona está consciente que lo van a supervisar o a observar más que todo. Y la última, se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación puede consistir simplemente en preguntas respecto a actividades específicas, pedir explicación, etc. En este paso, aquí se aplica un pequeño cuestionario de preguntas cerradas, en las cuales el entrevistado va, la persona que se le aplica la entrevista, el instrumento, va a responder sí o no. Pasos de observación: determinar y definir aquello que se observa, estimar el tiempo necesario en la observación. Como siempre, hay que saber el tiempo que uno va a estar observando a esa persona, obtener la autorización para llevar a cabo la observación y explicar a las personas que van a ser observadas, porque si no va a ser bastante incómodo que te estén observando y no le estés explicando por qué la estás observando. La encuesta. La encuesta es un conjunto, este es otro método de investigación, de recolección de datos, que se basa más que todo en preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opiniones o hechos específicos. La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes por azar son parte de nuestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. Una encuesta recoge información de una muestra. Una muestra es usualmente solo una porción de la población bajo un estudio. Para ello se emplea un cuestionario. Como ya le dije, en la observación también se emplea un cuestionario. Generalmente son de preguntas cerradas. Ya vamos a ver lo que es preguntas abiertas y cerradas. Un cuestionario proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas, ojo, aquí no tanto la entrevista, para la encuesta. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que las entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para máxima efectividad. El desarrollo y distribución de los cuestionarios, por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe utilizarse de forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las preguntas en la recopilación de hechos significativos. El cuestionario abierto, un ejemplo, se aplica como se quieren conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales. Aquí se utiliza una escala de estimación, que es lo que vamos a hablar posteriormente. Y queremos desarrollar una pequeña interlocución con el entrevistado. Y tenemos el cuestionario cerrado, limita las respuestas posibles del interrogado. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos, en los hechos más específicos. También fuerza a los individuos para que tomen una posición y formen una opinión sobre los aspectos más importantes. Las escalas de estimación. Las escalas de estimación vienen provistas por el mismo cuestionario, que se puede emplear en las encuestas o en la observación. La escala de estimación no es más que una escala de preguntas con respuestas graduadas. Un ejemplo como mucho, bastante, poco o nada. En términos de frecuencia, importancia, etc. Frecuente en todo tipo de cuestionarios, aunque las respuestas no se vayan a sumar en un único total, porque cada pregunta mide algo distinto.
Eso dependiendo de lo que queremos investigar. Dependiendo de lo que queremos investigar, se implementa una escala de estimación específica. Si son preguntas, son preguntas cerradas, generalmente la escala de estimación es sí o no. Bueno, son preguntas dicotómicas, un método dicotómico. Si se va a emplear una escala de estimación, tiene que haber en qué momento o en qué contexto se va a aplicar esa escala de estimación y qué es lo que se quiere conseguir. Suele haber dos tipos de preguntas. Preguntas de identificación personal, sexo, edad, que generalmente sexo es si es femenino o masculino, edad, que pregunta en numérico, y cualquier otra información útil, que por lo general se colocan al comienzo de una entrevista. Y preguntas específicas sobre el objeto de investigación, variable dependiente, que puede ser o preguntas independientes o escalas tipo test. Algunas de esas tipos de respuestas suelen ser más habituales en las escalas de actitudes. Suelen expresar el grado de acuerdo con el contenido del ítem, que el ítem es la pregunta que se realiza dependiendo al objetivo que se quiere realizar. Sobre todo cuando los ítems expresan opiniones. Pero puede haber otros tipos de respuestas más adecuadas a la formulación del ítem, como grado de interés, de importancia, de frecuencia, entre otros. Aquí vemos en las imágenes el grado de frecuencia de esta escala de estimación, que es de acuerdo en desacuerdo. Y van a ver el grado de la frecuencia, cómo se expresan las opiniones. Pueden haber dos, simulando como si fuera un sí o un no. Aquí tenemos tres: de acuerdo, indiferente, desacuerdo, de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, más bien de acuerdo, y así sucesivamente. Tenemos otro tipo de escala de estimación que implica números, que 5 significa muy de acuerdo y 1 significa muy desacuerdo. Podemos utilizar también cajas vacías o indicadores. Aquí tenemos otro tipo de escala de estimación, que aquí es si es importante, bastante importante, poco importante, nada importante, si mucho, bastante duro y aburrido, más bien no. Aquí tenemos otro tipo de escala de estimación. En el de acuerdo, muy de acuerdo, si es de frecuencia, siempre, bastantes veces, algunas veces, nunca, casi nunca. Si es por cantidades, mucho, bastante, poco, nada. Y si es de seguridad, ciertamente sí, más bien no, ciertamente no. Aquí vemos otro tipo de escala de estimación. Este es por temporalidad, casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, siempre. Y las de tipo Likert, que son las que más se utilizan, la descripción se miden varias cosas acá, ¿no? No voy a explicar esto porque lleva mucho tiempo. La determinación de los requerimientos. El aspecto fundamental del análisis del sistema es comprender todas las facetas importantes en de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Es por esta razón, el proceso de adquirir información se denomina frecuencia de investigación. Es decir, la determinación de los requerimientos trata de indagar, ir más allá. ¿Qué es lo que quiere realmente el cliente con la empresa? ¿Qué quiere automatizar en la empresa? ¿Por qué es importante la determinación de los requerimientos? Porque nos va a dar todos los ingredientes para realizar el sistema de información. El analista, el trabajador, él trabaja con empleados y administradores. Necesita analizar los procesos de la empresa para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se hace? ¿Qué dimensiones tiene la transferencia o decisiones? ¿Cuál es el grado de eficiencia con que se efectúa las tareas? ¿Existen problemas? Si existe un problema, ¿qué tan importante es? Si existe un problema, ¿qué lo provoca? Estas son las interrogantes que uno como analista, al momento de recopilar información, es lo que trata de buscar. ¿Cómo lo trata de buscar? Con los temas anteriores, con las estimaciones, con las entrevistas, con las encuestas.
todas esas cositas, porque entre más información tengamos de la organización, más específico va a ser el sistema. El estudio de factibilidad. En esta instancia se analiza todo lo con que va a interactuar el sistema. Aquí se analiza el hardware a utilizar, como en el caso de la arquitectura del equipo, cuántas computadoras, ya le dije el internet, si se va a instalar el sistema en un servidor o si va a ser una aplicación móvil, qué tipo de teléfono va a ser. Necesitamos saber cuál es el más adaptable para el proceso de las aplicaciones que deseamos generar. Es importante conocer y entender el funcionamiento del lugar donde será implementado nuestro sistema para reconocer las verdaderas necesidades que tenemos que solucionar. Y el último es el caso de inversión que forma parte del plan de austeridad, por lo cual el motivo es de redacción de gastos o de ahorro. Como dije al principio, hay que saber plantear bien qué es lo que vamos a hacer desde el primer y cuánto dinero se va a invertir en ese proyecto. En análisis, pues eso nos lleva al análisis de costos o beneficios. Aquí vamos a ver que es una disciplina formal, es una técnica a utilizarse para evaluar o ayudar a evaluar un proyecto o propuesta. Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo por naturaleza inherente a toda acción humana. El análisis de costo-beneficio involucra, ya sea de manera implícita o explícita, confrontar el monto total de los gastos realizados con el total de los beneficios previstos. En pocas palabras, aquí lo que tratamos de ver es qué inversión vamos a obtener al terminar el sistema de información, cuánto tiempo vamos a gastar y qué recursos vamos a utilizar. Todas esas cositas hay que estudiar. El costo de beneficio es una lógica de razonamiento basada en el principio de obtener los mayores y mejores resultados con el menor trabajo invertido, tanto por eficacia técnica como por motivación humana. Si ustedes son de economía social, recuerden que al final de todo queremos es obtener de nosotros una ganancia con respecto al proyecto y esa ganancia va inmensamente relacionado con el tiempo invertido en el mismo. Un proyecto resultará conveniente si los beneficios superan los costos, ya sea en términos de recursos económicos o humanos. Los métodos que se usan con mayor frecuencia en este tipo de análisis son la tasa de rentabilidad interna, valor neto y actual, y análisis de costos de eficacia. El punto de importante consiste en medir las ganancias y pérdidas en el bienestar monetario que recibe la sociedad en su conjunto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden que esta información lo estoy dejando en el blog de la asignatura. Para más información, saben que me pueden escribir por WhatsApp y por mi correo. Muchísimas gracias por su atención.